Somos Teatro. Entrevista a Onofre Lovero, 16 de noviembre de 1995. Realizado por Héctor da Rosa. Onofre Lovero fue un actor y director argentino, referente del teatro independiente y del grotesco criollo, cuya trayectoria artística y compromiso social lo convirtieron en un pilar de la cultura nacional. Jueves 16 de noviembre de 1995, Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Charlando con el señor Onofre Lovero. Onofre, Teatro de los Independientes, movimiento independiente, allá y entonces. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando nos peleábamos en el teatro independiente y nos íbamos de un teatro determinado, fundábamos otro. Yo me fui 2 veces de Nuevo Teatro, que dirigían Alejandra Buero y Pedro Aschini. No sé por qué, no lo recuerdo. Pero la segunda vez que me fui me acompañó bastante gente. Oscar Matarrese, Mirko Álvarez, Martín Romain, el escenógrafo Antón y muchos otros que injustamente me olvido. Y fundamos en el año 52 el Teatro de los Independientes. Pero claro, en aquella época un teatro no podía dejar de tener local propio. Y un día que yo pasaba con un gran amigo, José Pichel, ambos trabajábamos en la editorial Abril, que entonces tenía su sede en la calle Leandro Nealén, a unos metros de Paraguay, porque después levantaría el nuevo edificio, la editorial Abril, y todos los días nosotros íbamos a tomar café a un pequeño local que había en la calle Córdoba que se llamaba La Escala. Pero habíamos tenido no sé qué problema con un mozo, y esa mañana decidimos no ir a La Escala, sino ir a una confitería que había en la Galería Pacífico, en el centro mismo, debajo de los grandes frescos que siguen siendo un orgullo de Buenos Aires. Y cuando yo pasé por el 766 de San Martín, vi en una especie de subsuelo una, unas formas, diría yo, escenográficas, que me llamaron la atención. Y le dije a Pichel, mirá qué lindo para hacer un teatro aquí abajo, ¿eh? Y él me dijo, vos siempre estás soñando con teatros. Y imagínate, más que nunca ahora que tenemos el Teatro de los Independientes, este nuevo grupo. Bueno, volvimos a la editorial y a las 2, que hacíamos una especie de descanso en la editorial, yo me volví a ese lugar, a la calle San Martín, y averigüé de quién era ese edificio. Entonces me dijeron que era del Ferrocarril del Pacífico, que ahí arriba estaban la escribanía del ferrocarril o algo por el estilo. Entonces pregunté quién me podía dar más datos sobre el particular y me dijeron, váyase arriba, que están las oficinas del ferrocarril. Bueno, allí arriba, en aquella época, era una especie de laberinto, habitaciones y habitaciones y habitaciones y corredores. Bueno, yo me metí en una y me dijeron, no, usted tiene que ir a Vías y Obras, en la calle Santa Fe, en el Pacífico. Santa Fe
y aproximadamente y Juan B. Justo. Me fui corriendo y hablé con un señor Dodds, nunca me voy a olvidar de ese apellido, que me trató muy bien. Y me dijo, mire, efectivamente de nosotros depende ese local, el local de abajo, pero estamos en juicio con la gente que lo alquiló, que quería hacer una UAT. Eso es lo que yo había visto como construcción más o menos escenográfica. Y le digo, ¿y usted no me podría dar los nombres? No, bueno, hablé tanto y era tal mi fervor y le expliqué tantas cosas a este señor Dodds que me dio la dirección de uno de los socios que había alquilado eso. Y me lo fui a ver, siempre esa misma tarde. Era ahí por cerca de la cancha de Huracán, en la calle Caseros. Y él me explicó que efectivamente estaban en litigio con el ferrocarril, pero que ellos ya sabían que iban a perder el juicio, pero no lo iban a abandonar. Entonces yo le dije si no había una posibilidad de que nosotros nos hiciéramos cargo de ese juicio y del alquiler del local. Bueno, y después de un montón de cosas, de arreglos extraños, de dinero de por medio, etcétera, logramos que esta persona nos cediera el derecho al juicio, digamos. E hicimos un arreglo con el ferrocarril y así obtuvimos ese subsuelo de la calle San Martín, que yo siempre denominé un baldío techado, y allí empezamos a construir el Teatro de los Independientes. Yo había hecho un año en arquitectura y había quedado muy amigo de casi toda la gente, pero especialmente del arquitecto Anselmo Barbieri, con quien habíamos hecho los apuntes de geometría descriptiva en la facultad. Y le dije, che, mirá, hemos conseguido este local, ¿se podrá edificar un teatro ahí? Y él me dijo, ¿y vos con qué contás? Y yo me acuerdo que en esa época tenía en la cuenta corriente del Banco Francés y Río de la Plata, sin deberle nada a nadie, tenía 2.500 pesos, que para mí me pareció una fortuna. Él me diría más tarde que con esos 2.500 pesos de aquella época ni siquiera podíamos hacer la losa del hall. Bueno, la cuestión es que eh, Anselmo Barbieri diseñó lo que podía ser el teatro y lo empezamos a edificar. Le pedimos dinero a todo el mundo, vendíamos las butacas inexistentes, los escalones de la escalera, la baranda de la misma, todo. Pero nunca terminábamos de conseguir el dinero para concluir la obra. Y mis viejos, mis padres, en un acto de generosidad extrema, hipotecaron la última casa, la única, no la última, la única casa que ellos tenían para que yo pudiera concluir el teatro. Efectivamente, le hicimos una primera hipoteca de 100.000 pesos y otra de 50.000 pesos, que recién pudimos levantar en el año 58, cuando se fundó el Fondo Nacional de las Artes y nosotros pedimos un préstamo para montar el montaje de 3 obras y en realidad lo utilizamos para algo que no podíamos utilizar, que era para levantar una deuda. Mucho tiempo después, muchos años después, siendo yo director del Fondo Nacional de las Artes, confesé ese pecado ante mis pares. Pero al mismo tiempo le decía, pero por supuesto, si no hubiera procedido de ese modo, el Teatro de los Independientes, el actual Pairó de la calle San Martín y Córdoba, no seguiría con sus 40 y pico de espléndidos años.
Inauguramos el teatro en septiembre del 53, con 14 de julio de Romain Rolland, traducido por Héctor P. Agosti. Yo estuve 16 años en el Teatro de los Independientes, dirigiendo, actuando, administrando, hasta que la muerte de mi padre y la muerte de Martín Romain, que era el secretario general, me pusieron en una situación de ánimo muy deprimida. Y entonces me puse a buscar la persona o el grupo que, dentro de los parámetros éticos que nosotros habíamos establecido, pudiera hacerse cargo del teatro. Y entonces el Pairó lo tomó Jaime Kogan y sus huestes que siguen ahora adelante con el teatro, que además ha sido transformado por los constructores de la nueva Galería Pacífico, de las nuevas galerías Pacífico, y han hecho una sala hermosísima. Le sacaron todas las columnas. Imagínate que entre todas las columnas había una que quedaba en el centro del escenario, a un costado, pero tomando buena parte del escenario. Y Breyer, que trabajó conmigo 16 años, la incorporó tanto que en todas las escenografías esa columna era funcional. Y pasó algo muy gracioso. Ensayando con Alberto Rodríguez Muñoz, Romeo y Julieta de Shakespeare, logramos ir a la sala Casacuberta del San Martín. Y en una cooperativa, nosotros hicimos una cooperativa y fuimos al Teatro San Martín, hicimos una reunión con San Martín y dimos allí Romeo y Julieta. Y él, en la escenografía, reprodujo la columna del escenario de los Independientes. Mirá vos, Claro. lo gracioso del caso, ¿no? Esa era parte del patrimonio del teatro. Efectivamente. Unos años antes de dejar el teatro, transformamos los Independientes en una cooperativa de derecho, es decir, es Los Independientes Cooperativa de Trabajo Limitada. Y no he observado los últimos programas del Pairó, pero durante mucho tiempo vi que la empresa que figuraba era Los Independientes Cooperativa de Trabajo Limitada, que, estando, por supuesto, ya Kogan al frente del teatro, ¿no? Digamos que Kogan se hizo cargo alrededor del 69, entonces. 67 más o menos, 67, creo, alrededor del 67, no con precisión la fecha, pero a ver si... Hicieron muchas puestas en esos 16 años. Oh, muchísimas, muchísimas. ¿Te acordás de nombres, ¿Cómo no? de actores que te acompañaron? Sí, hay de Padilla, que estuvo más de 12 años, o 13 años conmigo. Walter Santana, que tuvo no tantos, pero unos cuantos años también. Digamos, esos son los compañeros que después siguieron teniendo un nombre y un desenvolvimiento interesante en el teatro profesional, ¿no? Estrenamos el primer Cusani, Una libra de carne, que yo dirigí, y bueno, yo no me acuerdo de todo, pero Necesito 10.000 pesos de Enrique Silvestein, Bataclan de Félix M. Pelayo, El otro Judas de Abelardo Castillo, Concierto para caballero solo de Pedro Orgambide, con música de Adolfo Racing, El Castillo de Max Dickman sobre la novela homónima de Franz Kafka, La historia de la guita, también de Enrique Silvestein,
En fin, esos son autores argentinos que yo recuerdo. Después hicimos Las bodas de Juana File, de Bruno Magnoni, italiano, La ópera de 2 centavos, de Bertolt Brecht y Kurt Weill, eh, Más allá del invierno, de Maxwell Anderson, Enterrar a los muertos, de Irwin Shaw, Anacrisти, de O'Neill, El Hamlet del barrio judío, de Bernard Fox. Bueno, y me debo olvidar de muchos, ¿no? La gran cólera de Felipe Hotz, ahora me acuerdo, de Max Frisch. Bueno, fue una época en que se trabajó mucho. No sé si hablé de La fuerza bruta de Steinbeck. No. La fuerza bruta de Steinbeck, donde además de dirigirla yo hacía el papel de Lenny y Walter Santana hacía el Giorgi. En fin, fue una época hermosa Intensa en el trabajo. y muy productiva, muy productiva. Muy productiva. ¿Cómo devino el profesionalismo? Bueno, fue casi algo natural. Yo empecé a hacer un poco de cine, hice después teatro, después fundamos el Teatro Popular de la ciudad con Santana, Virginia Lago, Chango Vieira, Marta Gam, Héctor Jovine, Héctor Jovine, Gastón Breyer, Marco Leibovich, que estaba en la administración, y creo que no me olvido de nadie. ¿funcionaban allá en el Teatro de la Galera, Corrientes al 3000 y pico? Ahí rehicimos ese espacio, hicimos un espacio hermosísimo. También como en Los Independientes, los actores los actores y las actrices construyeron ese nuevo espacio teatral. Ahí primero empezamos en otro local, en el Embassy, donde hicimos el primer espectáculo que hizo el TPC fue Bertolt Brecht en cámara, un collage con textos de Bertolt Brecht, textos, canciones, escenas, poemas de Bertolt Brecht, que tuvo muy buen éxito. Y después estrenamos El terremoto de Jacobo Langsner. Y después nos fuimos al Teatro de la Galera, donde hicimos, el primer espectáculo que hicimos allí fue Tío Vania, de Chejo, dirigido por Roberto Durán. Hermoso, hermoso espectáculo. Y Es decir, que ustedes constituían un grupo base e iban incorporando invitábamos, sí, Invitaban. invitábamos. Ah. Trabajó con nosotros Carnaghi en Chejo, trabajó Margar Alonso en el mismo Chejo, Livia Fernán, y después nosotros, ¿no? Después hicimos Sucede lo que pasa, de Griselda Gámbaro, ahí estaba Arturo Mali, invitado. Y yo ahí tuve un problema con los muchachos y me mandé mudar de TPC. Uh-huh. Ahora observo que más allá del profesionalismo siempre hubo en vos una suerte de vocación por el teatro independiente, ¿no? Sí, además casi siempre he trabajado en cooperativas, con excepción hecha de las temporadas que trabajé en el Cervantes o en el Municipal San Martín. Y alguna temporada que me contrataron algunos empresarios, algunas temporadas. Pero después casi siempre he trabajado en cooperativas, ¿no? Y ese grupo no pudo continuar con tu trabajo activo. ¿Cuál? Decir, ¿El TPC? Sí. El TPC siguió cuando yo me fui. Yo tuve un problema
mm, por una cuestión que yo entendí era una cuestión de conducta, y me fui. Los compañeros siguieron un tiempo, siguieron un tiempo. Ah, con el TPC también hicimos El tiempo y los Conway, de Priestley. Ahí estaban unos cuantos invitados. Julio López, Verona, Polo Verona, eh, Ana María Casó, eh, Chela Ruiz, y no sé si me olvido de alguno, ¿no? Además del grupo nuestro. Y lo hicimos en el Blanca Podestá también, con muy buen éxito. Siempre las escenografías eran de Breyer, hasta entonces, ¿no? Eh, y después me fui del TPC y, bueno, trabajé en distintas cosas, fundamentalmente como actor, ¿no? Onofre, en el camino han quedado modelos, ideales, ejemplos, formas de encarar el teatro, compromisos Yo no diría que han quedado en el camino. con los tiempos, en relación con los tiempos que estamos viviendo, digo yo. Y muchos de nosotros mantenemos los mismos ideales e idéntica conducta. ¿Se puede mantenerlos? Yo diría, yo diría que sí. Es una vida sacrificada, es una vida dura, pero se, se va haciendo camino al andar siempre, ¿eh? Yo, la vocación teatral es una vieja vocación en mí. Es muy anterior a todo esto que te he contado. Yo nací el 14 de marzo de 1925 en, en el barrio porteño de Villacré. Yo me acuerdo, siendo muy chico, del Arroyo Maldonado, sin entubar, como se dijo durante mucho tiempo. Y desde chico hice teatro en casa, apropiándome de las toallas y de las sábanas y de los manteles de mamá, que se desesperaba, claro, porque yo no podía hacer teatro, lo hacía con mi hermana, con mis primos. Y después en el Nacional Buenos Aires, donde tuve la fortuna de hacer mi bachillerato, me encontré en tercer año, sí, creo que en tercer año, con el doctor Batisteza, y su cátedra se transformó en una verdadera cátedra de teatro. Entonces teníamos compañías rivales en la misma división. Se escribían ahí las obras, se dirigían, se actuaban. Y eso duró el cuarto y quinto año. Y yo creo que en las vacaciones de quinto a sexto o de cuarto a quinto, no me acuerdo bien, fundamos una pomposa agrupación artístico-literaria Martín Coronada, que alquiló por 90 pesos el Teatro La Salle y que representó En Familia de Florencio Sánchez, donde yo, además de dirigirla, hacía el papel de Jorge, el viejo Tarambana, ¿no? Como en aquella época el, el Buenos Aires era absolutamente masculino, las chicas, las actrices, tuvieron que ser las noviecitas de algunos de nosotros, o las primas o las hermanas, porque no había como ahora un magnífico plantel mixto. En lo de los otros días vi una apuesta muy conmovedora de la casa de Bernarda Alba, de Lorca, puesta por un joven director y actuada por chicas, por supuesto, de cuarto, quinto y sexto año de colegio. Además, ganaron el concurso intercolegial de este año.
A mí me conmueve mucho siempre hablar de Buenos Aires, porque a mí realmente me cambió la vida. Yo tuve la fortuna, nosotros tuvimos la fortuna de tener grandes maestros. Ya te nombré a Batistesi, podría nombrar una cantidad enorme, que me enseñaron a amar el aprendizaje, a querer aprender siempre más. Bueno, eso uno lo lleva a lo largo de la vida, ¿no? Y terminada la secundaria en el Buenos Aires, Hice un año de arquitectura, un año, porque ya después me introduje en el movimiento teatral independiente y fui uno de sus líderes. ya tenías el virus. Sí, 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 con mis 18, 19 años, estuve en Tinglado, Libre Teatro. En noviembre del 44 estrené La disputa del fruto de Armanio Cosentino. Después hicimos El gigante Amapolas, que fue el estreno absoluto de la obra de Alberdi. La noche que, creo que era el 45, que en la Plaza San Martín hubo un gran tiroteo. Eh, Por cuestiones políticas. sí, sí, sí. Y después dirigí un año el Teatro Libre Florencio Sánchez. Conmigo estaba Rubén Pelle, que después se quedó en el Florencio Sánchez, porque yo le pedí que se quedara. Marita Bataglia. Marita Bataglia, en el emblemático Teatro Florencio Sánchez de la calle Loria, esquina Humberto Primo. Eh, bueno, de ahí con Martín Romain, que era actor del Florencio Sánchez, ahí hicimos Un enemigo del pueblo, de Ibsen, en plena época, en pleno 45, donde pegar los carteles ya era un riesgo terrible, ¿no? Sí, es del 45, es... a ver si es del 45. No, perdón. Un enemigo del pueblo, en el Florencio Sánchez, es del año 47. Del año 45 es El gigante Amapolas, del que recién había hablado, que lo hicimos con Tinglado todavía. Bueno, yo después me fui del Florencio Sánchez y algún tiempo después ingresé con Martín Romay en el recientemente fundado Nuevo Teatro, que en 1950 estrenaría en el histórico local de Maipú 28, El alquimista, de Ben Jonson, puesta en escena por Laboero y Pedro Asquini, con escenografía de Antón. Yo hacía el papel de ser Epicure Mammon en El alquimista. Bueno, después es historia que vos conocés, ¿no es cierto? ¿Cómo era la relación por aquellos tiempos con la cultura reinante, los gobiernos de turno? Bueno, era una labor esforzada del teatro independiente, porque ahí todo lo hacíamos todos. Pero teníamos una respuesta del público interesante. Es decir, el público sabía que iba a haber un buen espectáculo y acudía. En general, este movimiento fue fruto del esfuerzo personal de la gente que lo componía. Nunca tuvimos apoyos excepcionales, salvo el Fondo Nacional de las Artes, que nos prestaba dinero para montajes y eventualmente subvencionaba algunos espectáculos, ¿no? ¿Había una antinomia, teatro independiente, teatro comercial? En aquella época sí. En aquella época. En aquella época era terminante, era dogmática la actitud. Eso era herencia directa de Leónidas Barletta y de su Teatro del Pueblo, ¿Por qué? porque él había establecido
que los actores no tenían que vivir del trabajo artístico, tenían que tener otro trabajo. Si vos lees los reglamentos de teatro independiente, de teatro del pueblo, vos suponés que están redactados por Hitler. Pero no había otra posibilidad, sino el dogma. Tenía que ser una cosa fervorosa para que la gente que trabajaba en los teatros independientes estuviera dispuesta a hacer tanto sacrificio como el que hacía. Era barrer, lavar, limpiar, construir las escenografías, en algunos casos construir su propio teatro como los independientes. Todo eso era fruto de una actitud, insisto, dogmática. Para nosotros, el teatro comercial era una mala palabra. Después descubrimos